Hola amigos de YouTube, hoy les traeré la teoría de qué hubiera pasado si Issei era traicionado. Bueno, quiero aclarar que la que tengo es la de Gohan e Issei traicionados. Esta es de solo Issei bueno y que pronto se subirá la de Issei y Gohan traicionados y la de Gohan y Trunks del futuro en High School de X de bueno. Ahora, sin más que decir, empecemos. Issei estaría yendo de costumbre al club y al llegar con una sonrisa saludaría a todos, pero vería que todos los estaban viendo con una cara de desprecio y Issei diría: ¿qué pasa, Rías? ¿Por qué están así? Cállate, diría Rías con un tono serio. Issei diría: ¿que por qué? ¿Qué está pasando? Rías diría: Issei, dame mis piezas del mal. Issei diría: ¿por qué? Rías diría que ya no lo necesitaba, que solo era una herramienta para ella. Issei diría que y sentiría en su pecho un dolor. Issei diría: ¿en serio? ¿Eso es lo que era para ti? Rías diría que sí, que encontró un hombre que tenía más poder que él y que no era un sucio pervertido como tú. Issei diría: si eso era para ti, entonces, ¿por qué me reviviste cuando el ángel caído me mató? Dime, maldita perra. Y Rías diría: porque sabía que tenías el Buster Gear y supuse que al ser un pervertido quisieras estar conmigo. Ahora que venciste a todos ya eres inservible. Casi todos los del club del oculto agarrarían de los brazos y piernas a Issei. Issei diría que si querría sus piezas tendría que hacerlo a la fuerza. Balace Breaker. Issei empezaría a dañar a todos, pero Gasper lo detendría. ¿En serio, Gasper? Yo te cure, maldito travesti hijo de puta. Rías diría que no toleraría que insultaras a sus aliados. Issei se quitaría el casco. Rías se acercaría y diría: ¿estás listo? Issei no diría nada y le escupiría en su cara, diciendo: si sobrevivo te juro que los mataré a todos. Rías diría que eso no era imposible, porque si los mataban las tres facciones lo intentarían matar, y Issei diría: no me importa. Si tengo que matar a las tres fracciones, aparte, perra, ¿no te acuerdas? Hay pocos de esos. Por la Guerra Santa. Rías diría: cállate, aunque no hayan ya muchos sirvientes de las tres facciones tendrán los suficientes para matarte, y que iba a ser que no sufrieras, pero me escupiste y insultaste a mis siervos. Te arrepentirás de haber hecho eso. Issei diría: pudrete, perra. Y Rías le sacaría sus piezas de peón. Issei diría: me las pagarán. Rías diría: traigan a sus padres. Issei diría: no, no te atrevas, mis padres no tienen nada que ver, déjalos afuera. De esto es problema tuyo y mío, dejas a mis padres afuera. Rías diría que no, ya que lo quería ver sufrir. Issei diría: si les haces algo, vas a ver, no sabes lo que puedo hacer cuando me enojo de verdad. Rías diría que se callara, y trayendo a sus padres estos diría que qué pasaba. Issei diría: Rías, déjalos en paz, no te han hecho nada. Rías diría que ellos no, pero tú. Si Kiba sacaría su espada. Vamos, Kiba, yo te ayude, así me pagas. Kiba diría: cállate. Issei pensaría: por favor, Irina, ayúdame, tú eres la única que no me traicionó. Irina, ayúdame. Kiba le daría la espada a Rías. Los padres de Issei diría que fue una gran vida y que se vengara de ellos. Rías diría: cállate, cortándole la cabeza al padre de Issei. La madre diría que ya sabía lo que iba a pasar. Issei diría: eres una maldita. La madre que se vengara de ella sí que fue un grandioso hijo. Rías diría que ella no iba a matar a su madre. Issei diría que en serio. Rías diría que sí, que ella no la iba a matar, pero Asia sí. Issei diría que Asia diría que eras una maldito. Issei, no puedo creer lo que has hecho. Issei diría que y sentiría un dolor en su corazón. Issei diría: yo a ti te protegía de los ángeles caídos. Asia diría que aparte de eso él era un pervertido. Issei diría: jamás hice algo malo contigo, tú fuiste la que intentaba seducirme. Asia diría que claro que no. Issei diría que cuando se disfrazó de enfermera y eso. Asia diría: no importa, decapitando a su madre. Rías diría que lo dejaran que se fuese, ya aprendió la lección. Issei diría: en serio, después de todo lo que me insiste me dejarás. Rías diría que claro. Issei diría: eres una estúpida. Llenos a atacarla dándole un fuerte golpe en su cara. Rías diría: maldito, después de que no te mato me haces esto. Issei diría: ¿en serio? ¿Aún tienes la maldita pregunta? Rías diría que se largara o lo iba a matar. Issei diría que esta vez ganaste, pero después te mataré. Y se iría caminando malherido a su casa y sacaría sus cosas y bajo la tierra de toda la casa ocultaría cosas muy importantes y se iría de su casa yendo al parque donde Reinarelo había matado y diría: vaya, esas estúpidas me liberaron del sello que tenía. Issei diría: Driad, estas hay. Dry diría que si estaba. Issei diría que si él dijo eso. Dry diría que no. Issei diría que entonces ¿quién fue y por qué no te habías ido con las piezas de peón? Dry diría que lo iba a estar hasta que mueran los dos. Issei diría: Drake sigo siendo demonio o ya no. Dry diría que era un dragón puro y que tenía más poder oculto. Issei diría que si su poder era suficiente como para derrotar a las tres fracciones Drake
Diría que siendo sincero solo podría contra dos y te debilitarías dejando a la tercera que te maten. Issei diría maldición, pero sé dónde puedo entrenar un año en un día. Dry diría que en donde Issei emprendería vuelo a unas cuevas que estaban ocultas. Issei diría que recuerdos, bueno, es hora de entrenar, pero un voz diría ¿quieres poder? Issei diría ¿quién eres? La voz femenil diría que eso no importaba y que si quería poder. Issei diría que claro. De repente Issei voltearía a ver a una chica de pelo azul, ojos rojos, curvas definidas otras cosas grandes. Issei diría ¿quién eres tú? Soy Kenshi. Issei diría que porque quién era. Kenshi diría que ella era su lado más malvado y oscuro. Vaya con que ese sello eras tú. Kenshi diría que sí quería entrenar más 6 años en un solo día. Issei diría que porque lo ayudaba. Kenshi diría que es porque estaba contada a él y lo que tú quieras hacer. Yo lo tengo que hacer. Issei diría que sí y que tenían que ir a comprar una casa. Kenshi diría que porque y Issei diría que porque la que tenía estaba habitado por esas zoras del clan Gremory. Con Rías esta pelirroja diría que ya eliminó a Youdo y Issei que podían vivir juntos y casarse. Kakashi no te usaré este nombre de Naruto porque me gustó. Bueno, sigamos. Kakashi diría vaya eres tan estúpida. Rías diría que como que estúpida. Kakashi diría eres tan imbécil como para creerte lo que te dije de que te amaba y todo. Solo quería que te deshicieras de Issei porque era el único que los podría detener. Rías diría que como que es el único. ¿A qué te refieres? Issei era el pilar de las 3 fracciones, él las mantenía en paz. Pero ahora que tú que lo heriste y no es tu siervo empezará otra guerra santa. Rías diría eres un maldito intentando darle un golpe. Kakashi diría que lenta dejándola inconsciente. Issei terminaría de comprar una casa, no sería lujosa pero cómoda para Issei y Kenshi. Cenaría ni al día siguiente. Issei se despertaría y pensaría ¿por qué habrán hecho eso acaso? Me equivoqué en algo, fue mi culpa. Kenshi diría que no era su culpa y que se iban a ir a entrenar. Issei diría que sí. Kenshi harían un cuarto especial con Rías, todos estaban en el club del oculto y Rías diría oigan tenemos que encontrar a Issei porque tenían que ir a la junta de las 3 fracciones. Kiba diría pero presidenta ¿cómo le haremos? Issei nos debe odiar, aparte tal vez nos intente matar. Rías diría que no podría porque si lo mataban las 3 fracciones lo matarían. Kiba diría que no porque solo con el balance Breaker puede derrotar una fracción completa, aún tiene el Juggernaut Driver. Rías diría que tenía razón, pero que no tenían otra opción con Issei. Issei diría que porque en esta habitación. Kenshi diría que eso es debido a que esta habitación está con una gravedad aumentada 50 veces y que sería más efectivo. Issei diría que qué clase de entrenamiento iba a ser. Kenshi diría que iba a ser como un infierno. Issei diría que eso esperaba. Kenshi diría que no tendría piedad y que le iba a dar una información. Issei diría de qué se trata. Kenshi diría que ella sabía que iba a haber una en 2 horas. Issei diría que ok y que siguieran con el entrenamiento. Kenshi diría que si al terminar del entrenamiento se arreglarían. Issei con un Smithero Okin y Kenshi con un vestido. Issei diría que si estaba lista. Kenshi diría que Rías estaría en la fiesta barra reunión y verían que había mucha gente elegante y famosa. Sirfetch diría que bueno que llegaron. Rías diría que sí. Sirfetch diría que en donde estaba Issei. Rías diría que pero de repente entraría Issei diciendo me hablaban. Kenshi diría idiota o entres de esa manera a esta junta. ¿Ves que es una junta de las 3 fracciones? Issei diría vaya no me tienes que pegar. Rías diría uf qué bueno que estás aquí. Sirfetch diría que tenía que hablar con Issei. Este diría que sí. Kenshi diría que iba a ver el lugar. Issei diría hazlo que quieras. Kenshi diría que sí iría a explorar el lugar encontrándose con las del club del oculto. Kenshi diría ustedes son las que lastimaron a Issei. Las del club dirían ¿tú quién eres y cómo sabes de eso? Kenshi diría que le respondieran tías. Diría que si somos nosotras. Kenshi diría que me dan asco. Con razón Issei las quiere matar. Sirfetch le diría que sí. Se quería casar con Rías. Issei diría que casarme con Rías y se acercaría a Rías y le susurraría que si no le contó lo que le hizo Rías no respondería. Issei diría que eso esperaba y le diría a Sirfetch que no quería casarse con la pera de Rías. Sirfetch diría que porque le hablaba así a su ama. Issei diría que ella no era su ama porque era dragón puro y Sirfetch diría que no es cierto porque Rías lo convirtió en un demonio. Issei diría que les contaría él porque no se quería casar con Rías, pero antes Issei lanzaría un hechizo a Rías dejándola atrapada en una esfera. Issei diría que a dónde iba y diría Drago Nuestral es lo que pasó. Drago diría que claro y sacaría hoja pantalla y transmitiría todo lo que le hicieron. Issei diría que por eso no se quería casar con Rías.
Issei diría que la atrápalo en esa burbuja porque escapará ya Kenshi, vámonos Kenshi. Diría que si Issei iría junto a Issei, Sirfetch diría que tenía problemas y todos los de su clan Issei diría que ya que no tenían nada que hacer aquí se irían diciéndole a Kenshi. Issei se teletransportarían a su casa con Rias, esta diría que porque no sintió la energía del círculo mágico, Sirfetch diría que porque él era ahora un dragón completo y no sería un demonio, todas sus habilidades de dragón se desbloquearon y que estaban más arriba que ellos, hablando de nivel de poder y que ellos tenían que solucionar este problema. Rias diría que porque ellos, Sirfetch diría que porque ellos lo ocasionaron ahora lo tienen que solucionar este problema. Rias diría que si se acercaban a él los intentaría matar. Sirfetch diría que eso era su problema porque él los ayudó más que nada y le preguntó a Kiba el por qué ellos le hicieron caso a Rias. Kiba diría que porque ellas les dijo Sirfetch. Diría que les daban asco porque él te ayudó para dejar atrás tu pasado y convertir esa ira y rencor en fuerza y velocidad. Le ayudó a Keno en su transformación de psicópata. Así te ayudó con los ángeles caídos, se transformó en Juggernaut Drive y por eso se le redujo 15 años de vida y solo por ti, por salvarte con Echo, a ti te ayudó a usar tu poder de Rato. Rias a ti te ayudó a no casarse con Raiser, casi muere contra Loki y otros enemigos Y. Así se lo pagan, me dan asco, así que a ganar responsable del problema o si no Issei causará otra guerra santa. Rias y su séquito diría que sí, pero que como lo arriba. Sirfetch diría que ese es su problema a resolver, váyanse. Rias diría que sí, saldrían junto a su clan. Issei diría que cuáles eran las habilidades de un Dragon Drive. Diría que es el poder infinito entre que tu cuerpo aguante más cosas físicas, tu poder de ir a duplicando sin límites. La otra es la vida eterna. Y Seo diría que si al tener la vida eterna nadie lo podría lastimar. Drive diría que sí, que si llegaba a su máximo los poderes de la vida eterna te curaran y sanaras por completo. Issei diría que si estaba al mismo nivel de poder que las tres fracciones. Drive diría que sí y que si seguía entrenando en esa habitación podría superar al anterior portador. Issei diría que cuál era ese portador. Drive diría que el anterior portador era jamás y menos que Kenshi. Interrumpiría la plática de Idas y Drake, dirigiendo que ella se iba a comprar unas cosas para comer y diría que sí, que le vaya bien y que tenga entregándole 10,000 cenis. Kenshi diría que ok y que iba a traer lo mejor. Issei diría que sí, seguiría Kenshi. Issei diría que ahora sí le podría decir quién era el anterior portador. Drive diría que sí y que el antiguo portador era Son Gohan. Issei diría que Son Gohan, el legendario Son Gohan, hijo de Son Goku, pero ¿cómo fue eso posible? Drive diría que él actualmente sigue vivo, solo que entrena con el dios destructor. Issei diría que cómo era posible si él veía los cómics de niño que se llamaba Dragon Ball Z. Drive diría que cuando él murió contra un enemigo muy poderoso, pero al momento Son Goku se transformó en algo supremo y lo derrotó sin ningún esfuerzo y después me fui de su cuerpo. Te escogí a ti para que seas mi portador. Issei diría que si él podía ver los recuerdos de Gohan. Diría que sí porque lo preguntaba. Issei diría que quería ver sus técnicas para esforzarme en lograr hacerlas. Drive diría que para que quería aprenderlas. Issei usando con una sonrisa diría que si podría aprender las técnicas de Gohan podré pedirle un combate amistoso. Drive diría que como quisiera, solo que si se lo quiere hacer tendría que entrenar en el agujero ese para que pudiese tener mejores resultados. Issei diría que claro, solo que tenía que saber dónde vivía Drive. Diría que él vivía en el monte Paos. Issei diría que ok se pondría a entrenar. Issei diría oye, ¿no habrá una forma de entrenar más efectivas? Kenshi diría que había una, pero era muy drástica. Issei diría que no importaba si era drástica. Kenshi diría que ok, invocando unas muñequeras y unos zapatos diciendo ponte esto. Issei diría que porque quería que se pusiera esas muñequeras. Kenshi diría que sí, diría que porque como le dijo estas muñequeras y zapatos tenían un peso mayor. Issei diría ¿a qué te refieres? Kenshi diría que sí, que estas muñequeras y zapatos tenían un peso de 5 toneladas cada una. Issei diría que porque tanto. Kenshi diría que ella antes era una persona y fui entrenada por Son Gohan. Issei diría que Son Gohan, el anterior portador de Drai. Kenshi diría que sí, que él la entrenó en una habitación como esta, solo que cuando Majin Buu apareció Babidi me había convertido en odio y maldad. Issei diría que sí, superaba todos mis límites. Iría a ver a Gotham y le pediría un combate amistoso. Kenshi diría que si lo supera entonces le dará una sorpresa. Issei diría que ok. Kenshi diría que se ponga el traje de pelas también. Issei diría que cual Kenshi aparecería una camisa
Naranja y azul. Issei diría que cuánto peso tenía Kenshi. Diría que 10 toneladas y eso que no. ¿Has visto el pantalón? Issei diría que cuál pantalón. Kenshi aparecería una pantalón. Naranja. Issei diría que muy apenas se puede mover. Kenshi diría que poco a poco se va irá adaptando a su peso. Issei diría que cuánto pesaba el pantalón. Kenshi diría que pesaba como unas 20 toneladas. Issei diría que no era justo porque él iba a entrenar con ese peso. Ella no. Kenshi diría que claro que iba a entrenar con pesas. Issei diría ¿de cuánto peso? Kenshi diría que de la mitad de ellos. Issei diría que ok. Kenshi sacaría el traje de batalla del señor Piccolo. Issei diría que era hora de empezar el entrenamiento. Issei diría que si pasando los 7 años al salir se habrían visto que solo habían pasado un día. Issei saldría más maduro tanto físico y mentalmente y tenía más musculatura. Kenshi salió con el pelo más largo y más madura tanto físicamente y mentalmente y saldría con una sorpresa. Issei diría que si superó sus límites. Kenshi diría que sí que puede estar al nivel de Son Gohan. Issei diría que si Gohan tenía este nivel de poder. Kenshi diría que cuando ella entrenó con él tenía el mismo poder tuyo. Issei diría que ok y le diría a Drai decir que si ya podía vencer a las 3 fracciones. Drai diría que claro que la superas. Iría al club pero ahí vería a Gohan sentado y diría Son Gohan. Gohan voltearía a ver y vería a un chico casi igual que Trunks. Gohan diría que se te ofrece. Issei diría que quería un combate amisto. Gohan diría que claro y Issei diría que entonces comenzaría un combate épico. Issei le estaba siguiendo el paso a Gohan golpe tras golpe. Rías diría pero ¿cómo es posible que Issei le diga el paso a Gohan? Gohan diría que era hora de pasar al siguiente nivel. Issei como leía las revistas de los cómics de Dragon Ball sabría que transformación sería Gohan se transformaría en Super Saiyajin 2. Issei diría que él podía ser algo parecido diciendo balance breaker. Gohan diría de qué materia está hecha tu armadura. Issei diría que está hecha de un material indestructible. Gohan diría interesante. Sé que entrenarse como yo. Issei diría que como que tú. Gohan diría que el entreno en una habitación en donde un día terrestre era un año adentro. Issei diría que sí entreno algo igual solo que el entreno 14 años en 2 días con más de 40 toneladas. Gohan diría que como cuánto bueno yo entrena algo igual pero con más toneladas y 2 compañeros. Issei diría con Vegeta y Son Goku. Gohan diría que la sabes mucho de mí. ¿Cómo lo sabes? Issei diría como olvidar a los héroes que salvaron el planeta y Namekusei. Gohan diría váyalo de Namekusei nadie lo sabe. Issei diría que si seguíamos con su combate. Gohan diría que si Goku estaría viendo cómo es que Gohan estaba peleando contra Issei diciendo vaya. ¿Cómo es posible que esté a su nivel? Gohan diría es hora de terminar. Issei diría igual los estarían gritando Amelamea a Issei lanzaría su Amelamea contra el de Gohan, causando una explosión. Issei diría vaya estoy satisfecho. Gohan diría Issei ¿cómo es que aprendiste el Amekame? Issei diría que Drai decir se lo dijo. Gohan diría ¿cómo? Drai diría viejo socio ¿cómo has estado? Gohan diría vaya qué tiempo desde la última vez. Issei diría ¿le puedo preguntar algo? Gohan diría que sí. Issei diría que ¿por qué está con esa maldita perra? Gohan diría ¿por qué le dices así a Rías? Issei diría que si se unió a su clan. Gohan diría que no sabía de eso y que porque le dijo así a Rías. Issei diría por esto. Issei aparecería una pantalla y pondría lo que pasó. Gohan diría que hija de Issei diría Gohan ¿me podrías entrenar? Gohan diría que para que Issei diría que para completar su venganza. Rías diría que lo perdonen. Issei diría que te perdone incluso cuando mataste a mis padres sin ningún esfuerzo y después me podes que te disculpe. En eso llegarían los del club diciendo Issei por favor perdonamos. Issei diría que bien. ¿Podría completar mi venganza en este momento? Gohan diría Issei ¿en serio quieres vengarse? Issei diría que sí. Gohan diría que no importaba lo que te hicieron a ti. Issei diría no lo hay por mí, lo hay por mis padres. Gohan diría que se callara. Issei diría como quieres que me calme y enfrente mía están los asesinos de mis padres. Gohan diría que sí pero no lo llevaría a nada. Issei diría él que sabía lo que era perder a alguien querido. Gohan diría escúchame me dudes que no sé lo que es perder a alguien querido cuando tenía 5 años. Vi como mi padre y mi tío morían juntos. Pasé 6 meses en el maldito bosque yo solo. Después vi cómo mataban a mis demás compañeros y a mi maestro. Vi cómo mi padre se sacrificó por mí. Por mi culpa vi cómo a mi hermano su amigo y a mi maestro lo absorbían y me dices que no. Sé que es perder a un ser querido. Issei diría que sí pero Kenshi en ese momento diría Issei decente. Bueno hasta aquí la teoría espero y les guste. Denle like y suscríbanse. Adiós.
el disparo fuerte, es hora del despegue. Una sonrisa marca